Nunca pensé que las palabras que más me dolerían en la vida vendrían de la boca de mi propio hijo, en una mesa cubierta de pavo, vino barato y conversaciones forzadas. Acción de gracias. Siempre había sido un día de silencio incómodo para mí, un ritual que se repetía más por costumbre que por verdadera unión familiar. Sin embargo, aquella noche de noviembre se convirtió en la línea divisoria entre lo que había sido mi vida hasta entonces y lo que vendría después. Mi hijo levantó la voz en medio de todos y lo dijo con una naturalidad que me atravesó como un cuchillo. Eres un parásito, no puedes quedarte después de las cuentas de noviembre. No hubo titubeo en su voz, no hubo vergüenza en su mirada. Todos se quedaron callados, los tenedores suspendidos en el aire, y yo me sentí como un intruso en mi propia historia. Me quedé inmóvil, observando la escena como si no me perteneciera. El mantel blanco tenía manchas de vino. Los niños reían sin entender nada, y las caras de los demás oscilaban entre la incomodidad y la complicidad silenciosa. Nadie lo contradijo. Nadie se atrevió a suavizar la brutalidad de sus palabras. Era como si todos estuvieran esperando ese momento, como si yo fuera efectivamente un mueble viejo que ya no encajaba en la sala. En lugar de defenderme, simplemente asentí levemente, como quien acepta la sentencia de un juez. No iba a darles el espectáculo de verme rogar. Mientras la conversación se reanudaba a medias, como si nada hubiera pasado, mi mente ya estaba en otro lugar. Recordé los años en los que mi sueldo pagaba las cuentas de la casa, cuando mi hijo aún era un adolescente que no sabía distinguir entre un recibo de electricidad y uno de agua. Recordé las noches en que me desvelé para que no le faltara nada, las veces en que sacrifiqué mis propios gustos para asegurarle un futuro. Y ahora, en la mesa que yo ayudé a sostener, era reducido a un parásito. La ironía era tan grande que solo pude sonreír para mis adentros. Una sonrisa seca, amarga, pero cargada de algo que nadie más notó: decisión. Comí poco esa noche, apenas 2 bocados del pavo reseco y un sorbo de café frío. Observé a mi hijo y a su esposa reírse de cualquier trivialidad, como si la sentencia que me habían lanzado no significara nada más que sacar la basura al día siguiente. No les di el gusto de verme derrumbado. Terminé mi plato en silencio. Agradecí cortésmente y me levanté antes de que alguien pudiera decir algo más. Nadie me detuvo, ni siquiera por protocolo. Caminé hacia mi cuarto, ese espacio reducido que me habían dado en la casa, y cerré la puerta con calma. Afuera, las voces seguían, pero para mí ya eran un eco lejano. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la maleta vieja abierta frente a mí. Empecé a doblar la ropa, una prenda a la vez, como quien prepara un ritual. Guardé las pocas cosas que aún me quedaban: 3 camisas gastadas, un par de pantalones, el reloj que me acompañó durante más de 20 años, y un par de fotografías que me recordaban que alguna vez fui algo más que la sombra en un rincón. No había lágrimas, no había rabia, solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. Sabía que esa sería la última noche bajo ese techo, pero también sabía que no me iría derrotado. Mientras cerraba la maleta, tomé una carpeta roja que había permanecido oculta en el fondo del armario. Dentro, los documentos que siempre había mantenido al día, los contratos, las cuentas y, sobre todo, las pruebas de que esa casa, esa vida que ellos creían exclusivamente suya, dependía más de mí de lo que nunca sospecharon. Lo sostuve en mis manos como quien sujeta un arma invisible. Nadie en esa mesa sabía que, con una sola firma, podía alterar el rumbo de todo. Cuando guardé la carpeta en el fondo de la maleta, supe que el verdadero banquete apenas había comenzado. La cena de acción de gracias sería recordada como la última en la que me vieron como un hombre derrotado. A partir de esa noche, el silencio sería mi estrategia. Y cada movimiento, una pieza de ajedrez en un tablero que ellos nunca supieron que estaba jugando. Me acosté sin cerrar los ojos, escuchando el murmullo de la televisión en la sala y los pasos arriba. La frase de mi hijo resonaba una y otra vez en mi cabeza: eres un parásito. Y con cada repetición, esa herida se transformaba lentamente en combustible. No necesitaba demostrar nada en ese momento, ni dar explicaciones. Lo que vendría después hablaría por mí, sin necesidad de levantar la voz. Al amanecer, mientras aún quedaba olor a pavo recalentado en la cocina, ya tenía todo listo. La maleta al pie de la cama, la carpeta bajo llave y la decisión tomada. No iba a quedarme a ver cómo me expulsaban. Me iría primero, pero no con las manos vacías.
Y esa partida silenciosa sería el inicio de algo que ni mi hijo ni nadie en esa mesa había previsto. Cerré la puerta de mi cuarto despacio, como si el simple gesto de no hacer ruido fuera ya una declaración de independencia. Afuera seguían las risas, los brindis, las voces fingiendo armonía. Dentro solo quedábamos yo, la maleta abierta y el murmullo de mi propia respiración. Empecé a guardar la ropa con movimientos lentos, metódicos, como quien prepara un viaje largo aunque no sepa aún el destino. Cada camisa doblada era un recuerdo que se iba conmigo, cada pantalón un pedazo de dignidad que me negaba a dejar atrás. No estaba huyendo, estaba preparando mi salida con la calma de un hombre que ha aprendido que la prisa es enemiga de la estrategia. La oscuridad del cuarto era densa, iluminada apenas por la lámpara de noche que parpadeaba de vez en cuando, como si también ella estuviera cansada de permanecer allí. El silencio, ese silencio cargado de todo lo que no se dijo en la mesa, se convirtió en mi aliado. No necesité discutir, no necesité defenderme. Con cada prenda que guardaba, más claro me resultaba. La batalla no se ganaría con palabras, sino con acciones invisibles, de esas que parecen insignificantes hasta que se siente su ausencia. En el fondo de la maleta coloqué primero la carpeta roja. Al hacerlo, sentí el peso del papel como si fueran ladrillos. Allí estaban los documentos que sustentaban toda la vida de esa casa. Los recibos a mi nombre, las pólizas, las cuentas, las llaves legales que ellos nunca imaginaron que yo todavía tenía. No lo guardé por miedo a que lo encontraran, sino como quien acomoda un as bajo la manga, sabiendo que llegará el momento en que esa carta cambie por completo el rumbo de la partida. Me detuve unos segundos, mirando alrededor. El cuarto no tenía mucho, una cama sencilla, una mesita y las paredes desnudas que alguna vez pensé decorar pero nunca me dejaron. Era el espacio del parásito, como me había llamado mi hijo. Pero en ese rincón gris había aprendido a observar sin ser visto, a escuchar cada palabra lanzada como cuchillo detrás de las puertas, a entender las dinámicas de una casa que se sostenía sobre la ilusión de que yo no existía. Esa misma invisibilidad sería ahora mi ventaja. Guardé los zapatos viejos envueltos en una bolsa, no porque valieran mucho, sino porque eran los que me habían acompañado en los momentos más duros de mi vida. Eran un recordatorio de que sobrevivir no es cuestión de apariencia, sino de resistencia. Al cerrar el cierre de la maleta, me prometí algo. Nadie volvería a decirme que no tenía lugar. Y si alguien se atrevía, descubriría demasiado tarde que la base misma sobre la que caminaban dependía de mis silenciosas manos. Apagué la luz. La oscuridad se tragó la habitación y me senté un momento en el borde de la cama. Afuera, el ruido se iba apagando poco a poco. Los platos chocaban en la cocina. Las conversaciones se disolvían en bostezos. Mientras tanto, yo repasaba en mi mente cada paso del plan que había comenzado a gestarse mucho antes de aquella cena. Había abierto cuentas a mi nombre, mantenido seguros activos, registrado recibos como si aún fueran míos, porque en el fondo siempre supe que este día llegaría. No porque deseara la traición, sino porque conocía demasiado bien la ingratitud que el tiempo va sembrando en quienes se olvidan de lo que recibieron. Cuando escuché el silencio absoluto en la casa, supe que era el momento. Me levanté, tomé la maleta y la coloqué junto a la puerta. No saldría aún, pero tenerla lista era mi forma de demostrarme que no dependía de nadie. Esa preparación en la oscuridad era mi verdadero acto de rebeldía. No necesitaba testigos ni aplausos. Solo la certeza de que el siguiente movimiento sería mío y de nadie más. Me recosté sin desvestirme, con la maleta a mis pies y la carpeta bajo la almohada. No dormí mucho. Apenas cerré los ojos lo suficiente para escuchar el eco de mi hijo repitiendo aquella palabra. Parásito. Pero ya no me hería. Ya no me desgarraba. Ahora era un recordatorio. Una chispa que alimentaba un fuego silencioso en mi interior. Porque si ellos creían que podían empujarme hacia la calle como a un estorbo, pronto descubrirían que habían estado viviendo sostenidos por el supuesto parásito. Al despuntar la madrugada, con el cielo apenas teñido de gris, me levanté en silencio. Preparé un café rápido, lo bebí de pie en la cocina vacía y observé el refrigerador lleno de comida comprada con mi dinero. Nadie bajó, nadie notó mi presencia. Terminé la taza, la enjuagué y regresé a mi cuarto. Al abrir la carpeta, revisé cada documento una vez más. Todo estaba en orden. Solo bastaba mi decisión para que el equilibrio cambiara. Cuando el reloj marcó las 6,
Ya sabía lo que haría. No habría discusiones, no habría súplicas, solo cancelaciones, firmas y el peso del silencio. Y cuando ellos despertaran, ya no serían dueños de nada de lo que creían suyo. Porque esa noche de maletas en la oscuridad no fue una huida. Fue el inicio de una guerra silenciosa en la que yo tenía todas las armas, aunque ellos aún no lo sabían. Cuando la luz del amanecer entró por la rendija de la persiana rota, yo ya había revisado los documentos 3 veces. Cada hoja que sacaba de la carpeta roja me confirmaba algo que mi hijo nunca entendió. La vida que él creía suya, la casa que presumía frente a sus amigos, la comodidad que disfrutaba sin pensar. Todo estaba sostenido sobre cimientos que llevaban mi nombre. Era como ver un edificio orgulloso al que le retiras de golpe las columnas. Bastaba con un gesto, una firma, para que todo se viniera abajo. Ellos nunca prestaron atención a los detalles. Cuando la electricidad llegaba puntualmente, asumían que era automático. Cuando el agua no faltaba, pensaban que era lo normal. Cuando el internet funcionaba, lo daban por sentado. Pero cada servicio, cada cuenta, cada contrato llevaba mi firma. Yo los había abierto años atrás, cuando aún podía trabajar sin que el dolor de las rodillas me detuviera, cuando aún me sobraban fuerzas para sostener no solo mi vida, sino la de todos bajo ese techo. Mi hijo jamás quiso lidiar con papeles. Siempre decía que era aburrido, que yo entendía mejor esas cosas. Y yo, en mi ingenuidad, acepté, pensando que un día él aprendería. Pero nunca lo hizo. Creció creyendo que las comodidades eran permanentes, que las cosas se pagaban solas, que el esfuerzo de otro no merecía ni gratitud ni memoria. Ahora esas cuentas, esos contratos que parecían insignificantes, eran mías bajo la manga. Todo estaba a mi nombre. Todo dependía de mí. Cuando me llamó parásito delante de todos, no tenía idea de que era él quien se alimentaba de mi sombra, de mi paciencia y de mis silenciosos pagos mensuales. Lo que para él era humillación, para mí se convirtió en liberación. Ya no sentía rabia, sentía claridad. Tenía la certeza de que la ingratitud siempre se cobra sola, y que esta vez la factura vendría con mi firma. Me senté en la cama con la carpeta abierta en las piernas. Allí estaba el recibo del seguro de la casa, con mi nombre como responsable principal, la póliza de electricidad, la del agua, incluso el servicio de recolección de basura, todos bajo mi número de identificación. También los pagos atrasados del Internet, ese que usaban día y noche para ver series, trabajar en remoto o mostrar en redes sociales la vida perfecta que decían tener. Esa perfección tenía mi sello, aunque ellos nunca quisieran admitirlo. Mientras pasaba las hojas, una extraña calma me envolvía. No se trataba de venganza inmediata, sino de la certeza de que el poder, en realidad, nunca lo habían tenido ellos. Lo que mi hijo gritó en la cena fue un intento de expulsarme de un territorio que jamás le perteneció del todo. Yo era el verdadero dueño de los muros que me querían echar. Yo era la base invisible que mantenía encendido cada foco. Y si había aprendido algo en tantos años de trabajo silencioso, era que quien controla las cuentas, controla la casa. Guardé los documentos de nuevo y me quedé sentado un largo rato mirando la maleta junto a la puerta. Sabía que al salir no solo me estaba yendo físicamente, también estaba retirando todo lo que les daba estabilidad. No necesitaría levantar la voz, ni discutir, ni acusar. Bastaría con retirar mi nombre de los lugares correctos. Bastaría con cancelar lo que yo había abierto. Ellos aprenderían, de la manera más dura, que no se llama parásito a quien siempre estuvo alimentando a la familia desde la raíz. Ese secreto, el que dormía en mi carpeta roja, era más fuerte que cualquier insulto, y yo lo protegía con el mismo cuidado con el que alguna vez protegía a mi hijo cuando era pequeño, cuando se caía de la bicicleta, o cuando llegaba llorando de la escuela. Pero ahora, ese mismo hijo había elegido olvidar, había decidido tratarme como un estorbo. Y yo, en silencio, solo me preparaba para mostrarle la verdad, que sin mi firma, sin mi nombre, sin mi presencia, la vida que él creía segura se desmoronaría en cuestión de horas. Mientras el sol se elevaba, decidí que esa sería mi ruta. No dar explicaciones, no derramar lágrimas. Simplemente dejar que la ausencia de mi nombre hablara por mí. Porque a veces, la manera más clara de mostrarle a alguien cuánto dependía de ti
es retirando aquello que siempre diste sin condiciones. Y cuando llegara ese momento, descubrirían que el supuesto parásito era, en realidad, la raíz de todo. El día pasó como si nada hubiera cambiado. Ellos se movían por la casa con la arrogancia de quien cree que el mundo seguirá igual mañana. Yo, en cambio, pasé cada hora en silencio, repasando en mi mente el plan que se haría realidad esa misma noche. No dije palabra en la mesa del desayuno. No comenté nada cuando escuché a mi hijo hablar por teléfono sobre futuros proyectos, como si la estabilidad estuviera garantizada para siempre. Guardé el secreto detrás de mi calma, como un hombre que sabe que el golpe más fuerte es aquel que se prepara sin testigos. Esperé a que la casa quedara en silencio. A medianoche, cuando los ronquidos se mezclaban con el ruido distante del refrigerador, abrí la carpeta roja y coloqué cada documento sobre la mesa. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas, y el olor a café recalentado me acompañaba como único testigo. Tomé el bolígrafo azul que siempre usaba para las cosas importantes, el mismo con el que había firmado permisos escolares de mi hijo, contratos de trabajo, incluso el seguro de vida de su madre, y comencé. Primero fue la electricidad. Una llamada breve, una firma digital que aún conservaba en mis accesos. El sistema confirmó. Servicio cancelado a partir de la próxima semana. Después el agua, otro formulario que completé en línea con la naturalidad de quien cierra una cuenta bancaria. Seguí con el Internet, ese que alimentaba sus horas de entretenimiento y sus reuniones de trabajo. Bastaron 3 clics y un correo electrónico de confirmación me indicó que el servicio terminaría en menos de 72 horas. Cada cancelación era como retirar ladrillos de un muro que parecía indestructible. No sentía culpa, sentía precisión. Era un cirujano separando, con manos firmes, lo que debía desaparecer. No había rabia en mis gestos, solo una calma absoluta. Cada firma era una respuesta a la palabra parásito, que aún resonaba en mi cabeza. Con cada movimiento silencioso, estaba devolviendo la carga a quien realmente la merecía. Porque si yo era un parásito, entonces esa casa había vivido alimentándose de mi sangre durante años, y era hora de que sobreviviera sin ella. A la 1 de la madrugada ya había terminado. Cerré la carpeta con cuidado, como si guardara un arma descargada que aún podía disparar en cualquier momento. El silencio de la casa se volvió más profundo. Caminé hasta mi cuarto con pasos lentos, como si nada hubiera ocurrido, como si mi hijo y su esposa no durmieran sobre un piso que estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. Me recosté en la cama, y por primera vez en mucho tiempo sentí ligereza. No porque hubiera ganado nada aún, sino porque había soltado el peso de la resignación. Pensé en las veces que escuché a mi hijo decir, «Esta casa es nuestra», con esa seguridad que da la ignorancia. Pensé en cómo su esposa hablaba de remodelaciones, de planes, de ampliaciones, como si yo fuera un fantasma al que podían empujar hacia la calle en cualquier momento. Y sonreí para mí mismo, una sonrisa seca, porque al amanecer descubrirían lo que siempre negaron. Nada de lo que presumían era realmente suyo. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la madera cuando se contrae con el frío. Cada sonido me recordaba que esa estructura, esa vida, estaba sostenida sobre mi nombre, y que en cuestión de horas toda esa certeza se desplomaría. El silencio era mi cómplice, la oscuridad mi escenario. Nadie vio, nadie sospechó. Al día siguiente, cuando el sol entrara por las ventanas, sería el turno de ellos de sentir el vacío. Y así, con la maleta lista y la carpeta cerrada, esperé el amanecer. Sabía que los gritos no tardarían en llegar. Y yo, mientras tanto, permanecería sereno, porque ya no había nada que pudieran arrebatarme. Ellos creían que me habían expulsado. En realidad, yo ya me había ido mucho antes. El amanecer llegó con una calma engañosa. Los primeros rayos entraron por la ventana y tocaron las maletas ya listas al pie de mi cama. Afuera, la casa respiraba con normalidad. Pasos en la cocina, el ruido del microondas, el murmullo de voces que parecían olvidar por completo la escena de la cena anterior. Yo, en cambio, llevaba horas despierto, repasando lo que acababa de hacer la noche anterior. Las cancelaciones ya estaban en marcha. Cada servicio que durante años había mantenido con disciplina, cada cuenta que llevaba mi nombre como garante, se había convertido en la misma arma que ahora se volvería contra ellos.
Lo irónico era que aquel sacrificio, el de una vida entera dedicada a sostener, era precisamente lo que me daba ahora el poder de derribar. Pasé décadas poniendo mi dinero, mi tiempo y mi salud para que mi hijo creciera con una seguridad que yo nunca tuve. Pagué su escuela privada cuando mis zapatos tenían agujeros. Mantuve la hipoteca cuando el trabajo me dejaba los huesos cansados. Guardé dinero en sobres escondidos para cubrir imprevistos, como cuando se rompió el techo en medio de una tormenta y nadie más levantó un dedo para repararlo. Yo fui el que sostuvo, el que se privó, el que dijo, no importa, lo hago por ustedes. Y ahora, ese mismo sacrificio, despreciado como si nunca hubiera existido, se convertía en la palanca que podía mover toda la estructura de la casa. Pensé en mi hijo de niño, en cómo corría por el patio sin preocuparse de nada, porque yo ya había pagado por esa tranquilidad. Recordé las veces que lloraba por un juguete roto, y cómo yo hacía horas extras para comprarle otro. Recordé a su madre, antes de partir, diciéndome que no me olvidara nunca de protegerlo, que lo cuidara aunque ella ya no estuviera. Y lo hice. Lo cuidé más allá de lo razonable. Le di todo lo que tuve y más. Y lo curioso es que nunca se dio cuenta. O peor, se dio cuenta y decidió borrarlo, porque era más cómodo creer que todo lo que tenía era mérito propio. Esa ingratitud, esa ceguera selectiva, fue la que me liberó. Porque al llamarme parásito, él mismo me entregó la excusa perfecta para soltar las cadenas. Yo ya no era el padre sacrificado, el sostén invisible. Ahora era el hombre que podía retirar su soporte y dejarlos enfrentarse con la realidad desnuda. Mi sacrificio, convertido en deuda moral ignorada, se transformaba en un arma precisa, y no necesitaba levantar la voz para usarla. Bastaba con no pagar. Bastaba con dejar que las compañías hicieran lo que hacen siempre cuando no hay dinero. Me miré las manos. Manos gastadas, con la piel reseca, marcadas por años de trabajo en fábricas, talleres y oficios que mi hijo nunca quiso conocer. Estas manos habían alimentado, habían construido, habían sostenido, y ahora, esas mismas manos, con un par de firmas, habían trazado el inicio de su ruina, no por maldad, sino por justicia, porque quien llama parásito al que lo sostuvo toda su vida, merece sentir el peso de esa palabra rebotar como un eco contra sus propias paredes. Mientras me servía un café, escuché a mi hijo discutir con su esposa en la sala. No entendían por qué el internet estaba fallando. No sabían que era apenas el primer hilo que se rompía de la red que yo había tejido para ellos. El agua, la luz, la comodidad seguirían ese mismo camino, y cada corte sería un recordatorio de lo que nunca quisieron ver, que el verdadero parásito no era yo, sino ellos, acostumbrados a vivir de algo que no construyeron. Tomé un sorbo amargo, dejando que el calor del café me llenara el pecho. No había alegría en mi rostro, tampoco tristeza, solo una serenidad absoluta, porque el sacrificio de años, el que me dejó cansado y viejo antes de tiempo, finalmente tenía un propósito claro. No fue en vano. Había sido acumulado como pólvora, y ahora ardía con la chispa de su propia ingratitud. Esa mañana confirmé que mi silencio era suficiente. No necesitaba discutir ni recordarles todo lo que había hecho. La casa misma se encargaría de hablar por mí cuando cada servicio desapareciera, uno tras otro. Y cuando llegara ese momento, entenderían, aunque fuera demasiado tarde, que el sacrificio de un hombre nunca debe confundirse con debilidad. El primer golpe resonó seco contra la madera de mi puerta a las 7:30 de la mañana. Yo ya estaba despierto, sentado con el café en la mano, observando la carpeta roja sobre la mesa como si fuera un espejo de todo lo que había hecho. No me sorprendió. Sabía que el silencio de la noche anterior no podía durar mucho, que las consecuencias de mis firmas empezarían a hacer ruido más pronto de lo esperado. El segundo golpe llegó más fuerte, acompañado de la voz de mi hijo, ronca por la furia y la falta de sueño. «Papá, abre ya mismo, ¿qué hiciste? Dime qué demonios hiciste». No me moví de inmediato. Tomé otro sorbo de café, lo dejé reposar en la mesa y escuché. Cada golpe, cada grito, era una confirmación de que las piezas se movían exactamente como había previsto. Mi hijo estaba acostumbrado a verme reaccionar rápido, a verme acudir en su ayuda con prontitud. Pero esta vez el guión había cambiado. Yo no era el que corría a apagar incendios.
Era él que los había encendido en silencio. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta y apoyé la mano en el pomo sin girarlo. Escuché cómo su esposa trataba de calmarlo, su voz quebrada detrás de él, diciendo que quizá era un error, que debía haber algún malentendido. Él, en cambio, no paraba de golpear, como si quisiera arrancar la puerta de un solo empujón. La luz se fue. El internet no funciona. El banco dice que la póliza está en tu nombre. ¿Qué hiciste, viejo? Respóndeme. Lo dejé gritar. Cada palabra era un eco de su propia dependencia, una confesión disfrazada de acusación. Si yo era el parásito, ¿por qué se derrumbaba su mundo en cuanto retiré mi mano? Esa pregunta lo atormentaba más de lo que podía admitir. Yo lo sabía, y ese era el verdadero peso de su desesperación. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Lo vi de pie, con los ojos rojos y la respiración acelerada, como un animal acorralado que no entiende quién puso la trampa. Detrás de él, su esposa sostenía un teléfono, probablemente intentando llamar a los proveedores sin éxito. No dije nada al principio. Solo lo miré. Esa mirada fue suficiente para que se detuviera un segundo, desconcertado. Nunca antes me había visto así. Sereno, firme, dueño de la situación. Lo único que hice, le dije finalmente, con voz baja pero cortante, fue dejar de pagar por ti. Cerré la puerta sin esperar respuesta. Escuché un golpe más, esta vez con menos fuerza, como un puñetazo de impotencia. Después, un silencio denso que duró varios minutos antes de que los pasos se alejaran pesados por el pasillo. Regresé a mi asiento, tomé el café ya tibio y lo bebí hasta el final. Afuera, el vecindario despertaba poco a poco. Algunos vecinos habían oído los gritos y se asomaban discretamente por las ventanas, murmurando entre ellos. Mi hijo siempre se había preocupado por mantener una imagen impecable, por mostrarse como un hombre exitoso y seguro. Ahora, esa fachada empezaba a resquebrajarse bajo los ojos de todos. Y lo mejor era que yo no había dicho nada, no había buscado testigos. Era él mismo quien, con su desesperación, exponía su dependencia. No me regocijé en su humillación, solo confirmé lo que ya sabía. Cuando un hombre confunde sacrificio con debilidad, termina creyendo que puede pisotear a quien lo sostuvo. Pero basta un pequeño cambio en el equilibrio para que toda la arrogancia se derrumbe. Mi hijo había golpeado mi puerta con furia, pero en realidad lo que estaba golpeando era la puerta de su propia verdad. Me quedé mirando el cielo gris a través de la ventana, respirando hondo. Sabía que no sería la última vez que llamara, que volvería con más gritos, más súplicas, más intentos de manipulación, pero ya no me importaba, porque la verdadera diferencia entre nosotros era clara. Yo había aprendido a vivir con poco, a resistir con dignidad. Él, en cambio, nunca había sabido lo que era sostenerse solo, y ahora iba a descubrirlo, aunque fuera a golpes contra mi puerta. No hizo falta que yo dijera nada más. El vecindario entero se convirtió en espejo de lo que mi hijo nunca quiso aceptar. Sus gritos, sus golpes desesperados contra mi puerta, fueron más elocuentes que cualquier discurso mío. Desde la ventana pude ver cómo la cortina de la casa de enfrente se movía discretamente, cómo una vecina fingía sacar la basura solo para escuchar mejor lo que ocurría. Los rumores ya se esparcían como humo en el aire frío de la mañana. La fachada perfecta de mi hijo, esa imagen de hombre responsable y proveedor que tanto había cultivado, se resquebrajaba con cada palabra que él mismo lanzaba a los cuatro vientos. Él no se daba cuenta, cegado por la rabia. Su esposa, en cambio, tenía los ojos abiertos de par en par, consciente de que las miradas curiosas de los vecinos no se borrarían con explicaciones fáciles. Intentaba arrastrarlo de regreso a la casa, susurrando con urgencia, pero él seguía insistiendo, golpeando la puerta, preguntando una y otra vez qué había hecho yo con las cuentas. Y cada vez que su voz subía de tono, el silencio alrededor se hacía más pesado, más acusador. Me quedé quieto detrás de la puerta cerrada, escuchando cómo la desesperación se mezclaba con el eco del vecindario que observaba. No necesitaba asomarme ni responder. El espectáculo lo daban ellos solos. Yo, con mi silencio, les entregaba un escenario donde se desnudaban frente a todos, mostrando que el supuesto parásito era en realidad la raíz de su estabilidad. Recordé entonces cuántas veces lo vi fanfarronear con los vecinos sobre sus logros, sobre lo bien que manejaba su vida, como si yo no existiera.
Decía que todo era fruto de su esfuerzo, que él había construido esa casa, que él mantenía a su familia. Y los demás lo creían, porque nadie veía al viejo que pagaba las cuentas, que hacía las transferencias en silencio, que resolvía lo que ellos ignoraban. Ahora, sin que yo abriera la boca, esa verdad emergía sola, porque la desesperación nunca sabe callar. Un par de niños en bicicletas se detuvieron en la acera, observando con curiosidad a ese hombre adulto gritar como si fuera un niño al que le quitaron su juguete. Una vecina mayor salió al porche con los brazos cruzados, frunciendo el ceño, y su mirada era clara. Decepción. En cuestión de minutos, mi hijo había destruido la reputación que tanto defendía. Y yo, sentado en mi cuarto con una taza vacía, entendí que a veces no es necesario mover un dedo para que la justicia se haga visible. El silencio es un arma sutil, pero devastadora. Yo lo había usado toda mi vida para aguantar, para no molestar, para no incomodar. Esta vez, en cambio, lo usaba para exponer, porque al no responder, al no entrar en su juego, permitía que las palabras que él lanzaba se volvieran contra él mismo. Cada insulto, cada acusación, cada pregunta desesperada, eran piedras que él arrojaba a su propio reflejo frente al vecindario. Finalmente, lo vi marcharse con pasos torpes, arrastrado por su esposa, mientras seguía murmurando maldiciones. La calle quedó en calma. Pero esa calma era diferente. Ya no era el mismo silencio de siempre. Era un silencio lleno de testigos, de ojos que habían visto lo suficiente para entender. No me haría falta explicar nada más. La comunidad había escuchado la verdad en sus propios gritos. Me quedé un rato mirando el cielo despejarse, pensando en lo fácil que fue dejar que el tiempo hablara por mí. No era necesario justificarme ni defenderme, porque la evidencia no estaba en mis palabras, sino en su desesperación. El vecindario, ese que tantas veces lo admiró, ahora lo había visto caer sin que yo tuviera que empujarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dio la certeza de que la batalla ya estaba inclinada a mi favor. Esa mañana comprendí algo con una claridad brutal. A veces, la justicia no llega en forma de tribunales ni de castigos ruidosos. A veces llega en forma de silencio, de puertas cerradas, de vecinos que observan y entienden. Y cuando eso ocurre, la verdad ya no se puede ocultar detrás de fachadas ni sonrisas ensayadas. Porque lo que el vecindario había visto esa mañana era irreversible. Mi hijo dependía de mí, y yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo. El silencio del vecindario seguía flotando como una sombra invisible, incluso después de que mi hijo regresara a su casa arrastrado por su esposa. Yo permanecí sentado, con la puerta cerrada y la maleta lista, repasando en mi mente cada palabra que había escuchado, cada golpe que había sentido retumbar en la madera. Me di cuenta de que había llegado el momento de hablar, no con gritos, no con explicaciones, sino con la verdad desnuda, lanzada como un bisturí preciso. A media mañana, volvió a tocar mi puerta, esta vez no con golpes desesperados, sino con un llamado insistente, nervioso. Su voz estaba cargada de una mezcla extraña de furia y súplica. «Papá, tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Estamos en problemas. ¿Qué ganaste con esto?» Abrí la puerta con calma. Lo miré a los ojos y vi por primera vez un rastro de miedo detrás de su arrogancia. No era miedo a perderme a mí, sino miedo a perder todo lo que había dado por sentado. Lo dejé hablar. Balbuceó sobre cuentas congeladas, llamadas sin respuesta de las compañías, vecinos que lo miraban raro en la calle. Su esposa se mantenía detrás de él, con los brazos cruzados, intentando sostener la poca dignidad que les quedaba. Cuando terminó, esperé unos segundos. El aire era denso, como si todo el vecindario contuviera la respiración. Y entonces lo dije, con voz baja pero cortante. «No soy tu parásito. Siempre fuiste el mío». La frase quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró respuesta. Su esposa parpadeó varias veces, como si esas palabras hubieran perforado la fachada que tanto defendían. Fue un momento breve, pero irreversible. Porque esa frase no era solo una réplica al insulto de la cena, era un espejo en el que por fin se veían reflejados. Le expliqué, sin levantar la voz, que cada cuenta, cada servicio, cada comodidad que disfrutaban, había sido sostenida por mí, que mientras él me señalaba como una carga,
Yo era la base invisible de su vida, que al llamarme parásito no hacía más que confesar su propia dependencia. No le di más detalles. No lo humillé con cifras ni pruebas. Bastaba con que recordara los gritos de la mañana, las luces apagadas, el internet muerto. La realidad ya hablaba por mí. Él quiso responder. Lo vi abrir la boca y cerrarla de inmediato. No había argumento que pudiera borrar lo evidente. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo parecía pequeño frente a mí, como cuando era un niño que pedía ayuda después de romper algo y no sabía cómo arreglarlo. Pero ahora no era un juguete roto. Era la vida que había construido sobre bases que nunca le pertenecieron. Cerré la puerta sin esperar su reacción. No con violencia, sino con la calma de quien ya no necesita más explicaciones. Afuera escuché su respiración agitada, el susurro de su esposa intentando convencerlo de que se fueran. Minutos después, los pasos se alejaron. El pasillo quedó vacío y yo me senté de nuevo frente a la carpeta roja. No había satisfacción en mí, solo certeza. La frase que acababa de pronunciar marcaba el punto sin retorno. Ya no habría reconciliación posible. Ya no habría espacio para fingir. Había dicho lo que tenía que decir, y esa verdad quedaría grabada para siempre. En ese instante supe que no era yo quien se estaba yendo de la casa. Eran ellos quienes habían perdido el derecho de llamarla suya, porque la dependencia nunca construye hogar, solo crea cadenas invisibles. Y esas cadenas, con una simple frase, acababan de romperse. Me marché sin hacer ruido, como había vivido durante tanto tiempo bajo ese techo que nunca reconoció mi presencia. No dejé notas, no dejé reclamos, no dejé una última mirada, solo la maleta, la carpeta roja bien guardada y la certeza de que ya no era yo quien debía cargar con el peso de esa casa. Salí al amanecer, cuando las calles todavía estaban húmedas por el rocío, y el vecindario apenas despertaba con el murmullo de motores viejos y pájaros que buscaban su desayuno. Cada paso que di hacia la estación de autobuses me pesaba en los huesos, pero me aligeraba en el alma. Por primera vez en décadas, no llevaba cadenas invisibles atadas a mis tobillos. El viaje fue corto, apenas unas horas, pero suficiente para dejar atrás los muros donde me llamaron parásito. Había ahorrado lo justo para un alquiler pequeño, un lugar que no era lujoso, pero tampoco necesitaba serlo. Un apartamento modesto en las afueras, con paredes claras y una ventana que dejaba entrar el sol de la mañana. No había muebles caros, solo una cama sencilla, una mesa de madera gastada y una silla solitaria. Pero allí, en esa desnudez, sentí una paz que hacía años no conocía. No dependía de nadie, y lo más importante, nadie dependía de mí. Los primeros días fueron extraños. El silencio ya no era una prisión, sino un alivio. Desayunaba pan con café sin tener que escuchar suspiros de fastidio por el olor. Encendía la televisión a bajo volumen, no porque alguien me lo exigiera, sino porque así lo prefería. Caminaba por el pasillo sin sentirme un intruso. Abría el refrigerador sin encontrar candados ni excusas. Ese apartamento se convirtió en mi refugio, no por lo que tenía, sino por lo que me quitaba. El peso constante de ser invisible en una casa que se sostenía con mi sacrificio. Pasaba las tardes sentado junto a la ventana, viendo cómo los niños jugaban en la calle y los vecinos regresaban del trabajo. Nadie me conocía allí, y esa anonimidad era un regalo. No tenía que dar explicaciones, no tenía que defender mi lugar. Era simplemente un hombre mayor con una maleta y un pasado que ya no me definía. El aire fresco que entraba por la ventana me recordaba que todavía quedaba vida por vivir, aunque fuera distinta de la que había imaginado años atrás. Con el tiempo, empecé a encontrar pequeñas rutinas que me llenaban. Una caminata por el parque cercano, un café en el bar de la esquina donde el dueño saludaba sin saber mi nombre, la lectura de libros viejos que había postergado durante décadas. Ninguno de esos momentos era extraordinario, pero todos tenían algo que mi vida anterior había perdido. Libertad. Una libertad silenciosa, sin lujos, pero auténtica. Cada noche, antes de dormir, sacaba la carpeta roja y la colocaba sobre la mesa. No para revisar los documentos, sino para recordarme que allí estaba mi historia, el sacrificio de años que ellos despreciaron y que yo transformé en mi salvación. Era mi símbolo de resistencia y también de renacimiento. Ya no la veía como un arma, sino como un testimonio de que nunca fui el parásito. Yo fui la raíz. Y si ahora vivía solo, no era por derrota,
sino porque había aprendido que es mejor estar en soledad con dignidad que rodeado de gente que te reduce a nada. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, me descubrí sonriendo sin razón aparente. Fue entonces cuando entendí que mi refugio no era solo ese apartamento. Mi verdadero refugio era la vida sin cadenas, el espacio interno que había recuperado al soltar lo que me asfixiaba. Mi hijo podía seguir gritando, podía seguir buscando culpables, pero ya no me alcanzaba. Había cruzado una frontera invisible, la de un hombre que, después de toda una vida de dar, al fin aprendía a quedarse con algo para sí mismo. El tiempo en mi nuevo refugio me dio algo que había olvidado: claridad. Cada mañana me levantaba sin tener que medir mis pasos, sin sentir el peso de miradas que me reducían a estorbo. Caminaba por la pequeña cocina, preparaba mi café con calma, abría la ventana y dejaba que el aire fresco entrara sin pedir permiso a nadie. Era un gesto simple, casi banal, pero representaba todo lo que había perdido bajo el techo de mi hijo. La sensación de pertenecer a un lugar sin tener que justificarlo. Mientras la vida en mi apartamento se acomodaba en rutinas tranquilas, las noticias de la otra casa me llegaban como ecos distantes. Un vecino curioso me llamó una tarde para contarme que la electricidad había sido cortada definitivamente, que se veía a mi hijo peleando con técnicos en la calle. Otro mencionó que el agua ya no corría, que la esposa de él cargaba garrafones desde la tienda, con el rostro desencajado. No me regodeé con esas imágenes. Simplemente confirmé que la verdad, tarde o temprano, se muestra sin necesidad de gritar. Una noche, sentado en mi mesa, abrí la carpeta roja por última vez. Pasé mis dedos por cada hoja, cada contrato, cada recibo. Allí estaba escrita la historia de mi sacrificio, la prueba de que nunca fui una carga, sino el sostén. Ellos podían llamarme como quisieran, podían inventar versiones para salvar su orgullo, pero los hechos eran inquebrantables. La casa se había sostenido sobre mis hombros, y al bajarlos, se derrumbó. Fue entonces cuando entendí la lección más clara de todas. Yo nunca fui el parásito. El parásito siempre fue aquel que se acostumbró a vivir de lo que otro proveía, creyendo que era suyo. Recordé la cena de Acción de Gracias, el murmullo incómodo de los invitados, la palabra que mi hijo pronunció con desprecio. Esa escena, que en su momento me atravesó como un cuchillo, ahora era solo un punto de partida, la chispa que encendió un camino hacia mi liberación. Si él no hubiera dicho aquello, tal vez yo seguiría sentado en un rincón, invisible, cargando cuentas y silencios. Pero al arrojarme esa palabra, me regaló, sin saberlo, la fuerza para soltar. Ahora, mis días terminaban de otra manera. En lugar de encierro y humillación, tenía paseos al atardecer, saludos sencillos de vecinos que no me debían nada, libros abiertos sobre la mesa, un televisor encendido sin restricciones. No era riqueza lo que buscaba, era paz. Y esa paz, la más valiosa de todas, había llegado solo cuando dejé de sostener a quienes me devoraban poco a poco. La última vez que escuché de mi hijo fue a través de un mensaje breve, enviado desde un número desconocido. Decía: «Estamos en ruinas. Espero que estés satisfecho». Lo leí en silencio, lo guardé en el cajón y nunca respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque mi silencio ya era suficiente. Él había elegido ignorar mis sacrificios, y yo había elegido no volver a cargar con los suyos. Esa noche, antes de apagar la luz, escribí en mi cuaderno una frase que sería mi cierre definitivo. El parásito nunca fui yo. Yo fui la raíz. Y cuando la arranqué, ellos descubrieron que no sabían caminar solos. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dormí con la tranquilidad de quien al fin aprendió a vivir para sí mismo. No como sombra, no como carga, sino como hombre libre.